Portadas de periódicos de circulación nacional en este 12 de abril del año 2026. El periódico El Universal, el gran diario de México, dice: aumenta decomiso de maquinitas del crimen. Una nota de Daniela Huachauf. Desde 2024, elementos de la Secretaría de Marina han decomisado 2.017 maquinitas conocidas como tragamonedas, de acuerdo con estadísticas de la propia dependencia, mientras que en 2024 se aseguraron 309 equipos sin permiso para operar. Para 2025, la cifra aumentó a 1.626, un crecimiento del 427%. Tan solo de enero a febrero del presente año van 79 maquinitas aseguradas por las autoridades. Esta noticia, que parece del todo favorable, también se ha visto opacada porque se ha visto elementos del ejército y de la policía a veces violentando a los dueños de estos mini casinos. Pero pues a veces no se conoce el trasfondo de que es una estafa y que además sirve para financiar al crimen organizado. Yo no sé si los recursos realmente decomisados llegan al pueblo o si, como ocurre en otras situaciones, el dinero fluya simplemente a otras manos de corrupción. Siguiente nota. Estados Unidos e Irán sin acuerdo tras diálogo directo. Pues sí hay un acuerdo, la rendición de Irán parece ser incondicional, pero que ellos tengan una idea en común de este alto el fuego, tal vez no. Estados Unidos acabó las negociaciones con Irán en Islamabad, Pakistán, sin llegar a un acuerdo. El vicepresidente J.D. Vance añadió que Teherán, los ayatolas, no han aceptado los términos sobre su programa nuclear y resaltó que Estados Unidos presentó su mejor y final oferta. La República Islámica afirmó que las exigencias irrazonables de Washington hicieron fracasar las negociaciones, que duraron al menos 21 horas. Es importante destacar que los medios de comunicación tienen un sesgo para decir que Irán está imponiendo o que puede negarse a aceptar las condiciones de Estados Unidos. No es así. En las últimas horas, el presidente Donald Trump ha dicho que esto avanzará con o sin la disposición de los ayatolás. Padre busca a joven desaparecido en bosque de Milpa Alta. Se trata del señor Arturo Mejía. Va al frente de una brigada de búsqueda que peina una parte de la zona boscosa de Milpa Alta. Localizar a Milton, de 25 años de edad, quien fue visto por última vez el jueves 2 de abril en el pueblo de Santa Ana, Tlacotenco, de esa demarcación. Ojalá y aparezca. Siguiente nota. Récord desde 2020. Salen en marzo 7,000 millones de dólares golondrinos. Una nota de Tlaloc Puga que estaría exhibiendo cómo se va la inversión. Banxico indica que extranjeros retiraron durante marzo 7,118 millones de dólares que tenían en deudas gubernamentales, en inversiones, y fue la mayor huida mensual en los últimos 6 años de capital golondrino. Huyó por el conflicto en Oriente Medio y la baja tasa de rendimiento que acaba de recortar Banxico, pese a no haber condiciones porque hay alta inflación. Se trata de 97,805 millones de dólares en valores gubernamentales. Sí hay una fuga de la inversión. Siguiente nota. Ciudad de México con obstáculos para personas con capacidades distintas. Sillas de ruedas tienen todas las dificultades. 33.9% de las banquetas no cuentan, solamente dice 33.9% de las banquetas son las que apenas cuentan con rampas. Siguiente nota. Desafían la hegemonía política de Víctor Orbán en Hungría. 41% de intención de voto tiene Fidesz, partido de Orbán, en las elecciones de hoy,
frente al 49% del opositor socialista Titsa. Estas noticias igualmente hay que tomarlas con pinzas, hay que discernir de dónde viene porque hay mucha propaganda contra Víctor Orbán y se lo está publicando el periódico El Universal, que es un periódico de México, pues pueden haber muchas intenciones detrás. Detrás que siempre hay muchas intenciones de gente como George Soros, que es el principal enemigo de Víctor Orbán y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que movilizan, una amplia variedad de políticos también en su contra. Reforma. Pues Reforma, en este domingo 12 de abril, publica: falla más Dos Bocas, la refinería Olmeca, que refinerías más viejas que las anteriores, las que no fueron hechas por López Obrador. Van 8 muertos en accidentes. Si sumamos los de la construcción, muchos más. Además de incendios y paros. Suma en 2 años más incidentes que plantas con 40 años que llevan operando. Benito Jiménez publica esta nota. El caso más reciente de la refinería Olmeca ocurrió el jueves, cuando un incendio obligó a activar protocolos de emergencia dentro del complejo de Paraíso, Tabasco. El accidente más grave ocurrió el pasado 17 de marzo de 2026, cuando un incendio dejó 5 personas sin vida. Pemex atribuyó el incendio a un derrame de líquidos inflamables y aguas aceitosas asociado con las lluvias, mientras reportes oficiales posteriores documentan afectaciones ambientales a la zona. Antes del 10 de agosto de 2024, murieron 2 trabajadores tras incendiarse un vehículo al interior del complejo y el 28 de septiembre del mismo año, otro empleado falleció y uno más resultó lesionado por la explosión de gas tóxico en la parte superior del tanque. Luego vinieron los técnicos. Pemex confirmó entre el 25 y el 26 de abril 2025 la refinería sufrió un paro de plantas de proceso por una falla de comunicación en la planta de cogeneración, lo que provocó una fuga general de vapor y redujo la carga eléctrica del complejo, sacando de operación los turbogeneradores. El 26 de enero de 2026, Dos Bocas volvió a detener sus operaciones por una falla eléctrica que obligó a parar unidades clave, entre ellas la coquizadora, la catalítica, plantas de hidrodesulfuradoras, según reportes internos. En contraste, las refinerías viejas del Sistema Nacional de Refinación presentan historiales de riesgo menores y llevan 40 años operando. Nos quiere decir que hubo corrupción en la construcción de la refinería Olmeca, y son los ejemplos. Minatitlán lleva 120 años de operación y su último incidente grave fue apenas en 2021 con explosiones e incendio. Madero lleva 112 años. Su último incidente grave fue en 2017, emanación de ácido sulfídrico, 1 muerto y 3 intoxicados. En Salamanca, Guanajuato, tiene 76 años operando la refinería y apenas en 2024 se registró un incendio en el área de separación de aceites sin saldo fatal ni heridos. En Tula, Hidalgo, lleva 50 años y apenas en 2023, cosa con López Obrador también, tuvo una explosión en la planta catalítica que dejó un fallecido. En Cadereyta, lleva 47 años operando y apenas en 2022 se registró un incendio en calentador de la hidrosulfuradora. En Salina Cruz lleva 47 años y apenas en 2024 se registró un incendio por desbordamiento de residuos, 2 muertos y 1 herido. Nos deja ver entonces que también estas plantas comenzaron a operar mal a partir del sexenio de López Obrador, en que se reencauzan los recursos para la compra de votos.
Bueno, pues también destaca que el diálogo duró 21 horas, pero que no se logró como tal. Irán dice que no acepta el acuerdo con Estados Unidos. Suspenden Magni Charters, estos son aviones, sus vuelos por 2 semanas. De forma intempestiva, la aerolínea Magni Charters canceló ayer sus operaciones y advirtió que la suspensión extenderá por 2 semanas, dejando varados a un número no aclarado de pasajeros. La empresa atribuyó las cancelaciones a problemas logísticos sin dar mayores detalles. Denuncia viuda de Aguirre extorsión de sus hijos. La viuda del exdirector de Grupo Radiocentro, Carlos Aguirre Gómez, acusó a los hijos de este de inventar una acusación de secuestro y homicidio para obligarla a renunciar a la herencia que le dejó el empresario, Rosa María Rubio Cepeda, quien estuvo casada 10 años con Aguirre, hasta su muerte en septiembre de 2020, fue detenida el 1 de abril en Miami por autoridades migratorias y enfrenta en México cargos penales que, según explicaron sus abogados, fueron manufacturados por los hijos del primer matrimonio del empresario, sus hijastros. Carlos Aguirre tomó decisiones en vida sobre su matrimonio, su entorno, la distribución de los bienes. Esas decisiones no fueron aceptadas por sus hijos entonces y hoy se intentan revertir por la vía penal, afirmó. Convertir una disputa por herencia en una acusación de secuestro no es un acto de justicia, es una estrategia con la misma forma en la que opera el crimen organizado, una estrategia que busca trasladar un conflicto familiar al terreno penal. Destacaron que Juan Carlos Aguirre Corcuera denunció a la señora Rubio 8 días después de la muerte de Carlos Aguirre, sin que previamente hubiera alegado algún acto de privación de la libertad. ¿Será el mismo será el mismo funcionario, bueno, el mismo empresario que pues se entendió durante un tiempo con Morena? Los Aguirre tuvieron también un historial de entenderse con el presidente Díaz Ordaz. Es un caso interesante, ¿no? ¿Y qué cambios también va a sufrir las emisoras de radio, ¿no? De Grupo Radio Centro, que bueno, supone es una empresa privada, pero la mayoría de las veces es notorio cómo están las decisiones o la línea editorial de estas empresas en mucho influidas por el gobierno en turno. Vamos con nuestra siguiente nota. Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular. Informar no es opcional. Analista de la UADY, de la Universidad de Yucatán, la libertad de prensa ante riesgos por prácticas autoritarias. Luis Ramírez, la represión se agrava la crisis institucional que tiene México. Ya ven que Morena desapareció el Instituto Federal de Telecomunicaciones y desapareció el INAI, que nosotros usábamos mucho para consultar información. La reciente agresión de un agente de la Secretaría de Seguridad Pública a un periodista del diario que cubría un accidente vehicular de la corporación y la posterior negación oficial de que ocurrió dicho accidente, desde la perspectiva del analista Luis Ramírez Carrillo, es una falla grave en la rendición de cuentas. Pero pues también tenemos otro video, ¿no? En el cual a un reportero de TV Azteca que estaba cubriendo el incendio en la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, también se le negó por parte de los militares. Intentaron intimidarlo y decirle que se quitara, que se fuera del lugar. Ya con anterioridad también persiguieron a Humberto Payet, periodista que colaboraba con el programa de Ciro Gómez Leiva y que se tuvo que ausentar porque le dio cáncer de lengua, si no mal recuerdo. No sabemos cómo se encuentre, ojalá ya esté mejor de salud. No es un favor, dice, es una obligación. Al advertir que impedir la cobertura carece de justificación y vulnera la libertad de prensa, el académico de la Universidad de Yucatán sostiene que la actuación policial fue desproporcionada. Sin lugar a dudas, este gobierno
es notoria su opacidad. No les gusta la transparencia, por eso crearon esa organización llamada Transparencia, dedicada a negar y ocultar información del gobierno. Cruzan a Estados Unidos a cosechar, mexicanos viajan a trabajar pese al temor de ser deportados. De hecho, se ha revelado por parte de la cadena de televisión Fox News que el presidente Donald Trump deporta menos personas que el régimen de Biden. Llamado a romper la cadena del mal, Papa exige frenar la guerra y abrirse a la negociación con terroristas. Fuerte, ¿no? El Papa León XIV pide negociar con terroristas. Recientemente se reunió con el presidente Illuminati, con el presidente de Francia, ese que dijo que su principal deseo en 2022 era joderle la vida a los no vacunados. El Papa León XIV lanzó un llamado más firme contra la guerra, tratando de desprestigiar a Donald Trump al denunciar la ilusión de la omnipotencia, que dijo alimenta el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. Urgió a los líderes a detener hostilidades y optar por el diálogo. Raro es que el periódico Diario de Yucatán, que por lo general está informado sobre temas católicos, temas religiosos, no haya destacado que el Papa León XIV se está metiendo en la política de Estados Unidos, cosa que no ha hecho en México, cosa que nunca hizo en China, que no hizo tampoco en Cuba. Ha llamado a los ciudadanos a presionar, a exigirle a los políticos que se vayan contra Donald Trump. Aquí en México hay genocidio, hay una crisis de desapariciones forzadas. Nunca hemos escuchado a León XIV que pida que los católicos mexicanos presionen a los políticos para que hagan algo al respecto. Únicamente con todos los problemas que hay en el mundo, con todos los genocidios, con todos los dictadores socialistas, para el Papa León XIV el problema es Donald Trump. No veo otra cosa. Es asombroso. El único presidente que ha celebrado abiertamente la Semana Santa y que ha proclamado a Jesucristo como el Salvador es su principal enemigo. No le gusta al Papa León XIV. Siguiente nota. La inteligencia artificial Anthropic limita. Anthropic crea Cloud Mythos. Inteligencia artificial extremadamente avanzada en ciberseguridad, restringida a grandes empresas para detectar vulnerabilidades críticas. Esto ha generado preocupación. Bueno, esas son las destacadas que podemos citar de Diario de Yucatán. Nos pasamos a El Sol. El Sol dice indeleble, la mujer que siembra futuro durante 4 décadas. Una mujer de la tercera edad que dice que es referente en la conservación de 3.800 kilómetros cuadrados en el norte de Querétaro. Son soluciones para sacarle la suciedad a lo que le aventamos a la tierra, dice la señora Patti, voz de un modelo que hoy captura carbono, manejo de residuos en una red con más de 90 centros de acopio, donde proteger la naturaleza también se ha vuelto una forma de vida y sustento. Y sí, el agua se ve realmente cristalina, limpia de este río. Al parecer ha puesto una especie de red para captar desechos plásticos y sí ha mejorado mucho el río. También destaca Unidad de Política Migratoria. Se quedan más de 1.200 iraníes. A 3 de abril, solo 3 de 1.267 iraníes que ingresaron al país entre enero y febrero habían logrado salir. Amir y su familia permanecen en Cancún, en donde llegaron de vacaciones el mismo día que comenzaron las ofensivas contra Irán. De perfil, Arnaldo Cohen, un artista libre. No lo conozco, dice que es de la generación de la ruptura, está a punto de cumplir 86 años y sigue creando. Cuenta que su abuela le acercó a artistas como Diego Rivera. Sin comentarios.
Siguiente portada. Bueno, pues vamos a revisar también Excelsior. Excelsior dice: COVID-19 desató boom de sueros vitaminados. ¿En serio? Creyendo que eso les iba a mejorar la salud. ¿Por qué habla de los sueros vitaminados? Pues por la desgracia que ocurrió en Sonora. 6 muertos por un médico que tenía 30 títulos de medicina expedidos por universidades de Cuba. Dice: con un marco regulatorio que data de hace 14 años, México está entre una veintena de países en los que aumentó el uso de esas soluciones intravenosas tras la pandemia. Nota de Héctor Figueroa. Y pues bueno, que es una norma que no se ha actualizado, que se están poniendo sueros vitaminados. ¿De qué están hechos exactamente? Sería algo interesante revisar. Algunos son exportados de China, Japón, India, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Australia, Corea del Sur y Singapur. A partir de 2021 se empezaron a tomar más porque creían que les iba a fortalecer el sistema autoinmune. Esto de andarse inyectando cosas, sobre todo vía intravenosa, no es correcto. La salud tampoco brota de estarte vitaminando bien, o bueno, vitaminando, pero en una alimentación natural, en una alimentación balanceada. No estar todo el tiempo pretendiendo vivir de suplementos. Siguiente nota: destaca Sheinbaum sus apoyos en Morelos, donde reina la criminalidad en el estado de Morelos. Ahorro será de 5,000 millones de pesos. La presidenta destacó que gracias a la eliminación de pensiones doradas y el Plan B, se contará con 5,000 millones de pesos para sobornar a la población más vulnerable y a la cual no ha sido capaz de sacar de la pobreza. No es su objetivo, ¿verdad? Sacarlos de la pobreza. Mientras el presidente Donald Trump celebra que 2 millones de personas ya no necesitan cupones de alimentos de desempleo allá en los Estados Unidos, aquí se celebra incrementar el dinero de los programas sociales, porque quiere decir un programa social, los programas asistencialistas, quiere decir que el país está mal, que en el país no hay trabajo, que en el país no se puede vivir sin limosnas, sin dádivas, quise decir, porque la limosna tiene una connotación religiosa, no es peyorativa. No se puede vivir en México sin recibir dádivas. Habla de los graves desequilibrios, de que no hay desarrollo en México, porque el desarrollo tiene que ser en todos los factores. Tú no puedes decir que hay desarrollo cuando estás dando dádivas, pero dejas a la gente sin salud o sin educación. Siguiente nota: lucha contra algoritmos se agudiza, crean carreras vinculadas a la inteligencia artificial. Las universidades han rediseñado sus planes de estudio. Una nota de Laura Toribio. Ante la disminución del retorno económico de los títulos universitarios y el abandono de millones de jóvenes, las universidades pues están como desactualizadas. Entonces buscan ahora ofrecer carreras más de este tiempo. El abandono del primer año de universidad se incrementó al 30%. La carrera no es lo que esperaban, o no le ven futuro, o tienen problemas económicos, como todo el país, y tienen que dejar los estudios. Se ha obligado a las instituciones tanto a replantear sus planes de estudio, la duración de las carreras que ahora se quiere acortar, y también yo creo que van a recortar sus precios. Esperemos que la calidad, que ya era mala, no se recorte también. En una entrevista para el especialista Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, coordinador general de Estrategia de Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, detalló que las instituciones han comenzado a cortar la duración de las carreras, que pasan de esquemas tradicionales de 5 años a programas de 3 o 3 años y medio. Esto es malo porque pues ese es el esquema que también tienen las universidades privadas. Mire, vamos a pensar que si no hay interrupciones, que si los maestros asisten todos los días puntualmente
a dar las clases y que sus clases tienen una metodología de enseñanza efectiva, que digas, cada día se aprenden aquí cosas nuevas, cada día aprendo bien cosas nuevas, puede que en un periodo de tiempo más breve sí se pueda formar especialistas competentes. No digo sabios, pero especialistas competentes. Pero si no se hace esto y se acorta el tiempo, no va a haber ese beneficio. Entonces dicen que ahora se enfocan en inteligencia artificial. Dice, la inteligencia artificial no puede enseñarse como tecnología rezagada. Se requieren laboratorios, equipos de nueva generación y condiciones que muchas universidades públicas no tienen. Entonces, por tanto, lo que nos está diciendo es que los que van a escuela pública se van a quedar rezagados en cuanto a inteligencia artificial. Siguiente nota, porque el gobierno de la doctora Sheinbaum no destina a investigación ni a educación. Tuvo el desatinado gesto durante la semana que acabamos de terminar de decir que la misión a la Luna por parte de la NASA, Artemis II, fue un completo error. Aprovechó ella para decir que nunca invertiría en viajes al espacio y que desviaría los recursos, si ella los tuviera, para supuestamente dar programas sociales. Siguiente nota. Colapsa movilidad, 7 estados sufren crisis de choferes. Lourdes López dice, el transporte público de México atraviesa una crisis de operatividad debido a una escasez de choferes. La gente ya no quiere dedicarse a eso porque es muy difícil y es peligroso. Las carreteras están dominadas por el crimen organizado. Las entidades más afectadas son Puebla, Estado de México, Morelos, Veracruz, San Luis Potosí, Nayarit y Jalisco. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones, 10% de la flota permanece inactiva. Los periódicos no destacan ya que no hay acuerdo entre los agricultores y los transportistas que han sido reprimidos con violencia por el régimen de Claudia Sheinbaum. Vamos con nuestra siguiente portada y es el periódico El Debate. Tenemos también Milenio, el AM de Guanajuato. Tenemos también el Financiero que se queda con la del viernes. El Economista que también tiene su portada del viernes y el Informador. Solamente vamos a destacar diferencias. La prensa México en la piel. Participan 30 empresas en la primera gala chilanga. Pasarela que busca apoyar el corredor del centro histórico, moda de Ciudad de México 2% del PIB. Según datos de Sedeco, bajan empresarios de la industria de hidrocarburos el precio del diésel a 28 pesos por litro y eso es todo lo que tiene. El Debate de Culiacán, Sinaloa, privan de la vida a 2 mujeres en menos de 24 horas. En lo que va de 2026 van 18 víctimas. Durante 2025 la Fiscalía registró 73 feminicidios. Lupita López, de esposa del alcalde a líder con autonomía técnica y política en Salvador Alvarado. No conozco su trayectoria. No podría decirles, no podría emitir una opinión. Siguiente, Milenio. Ahorro de 60% de agua con nuevo modelo de fracking. Bueno, pues el Milenio intenta como justificar el cambio de paradigma, el cambio de opinión de Claudia Sheinbaum. Cuando era oposición decía que el fracking era un crimen contra el medio ambiente. Ahora que se han cometido crímenes contra el medio ambiente como talar más de 1 millón de árboles para el Tren Maya, que se han perforado cuevas para meter el Tren Maya, que se persigue a ¿cómo se llama? Jaguares, conejos y otras especies endémicas del lugar donde fue construido el Tren Maya, pues dice que eso ya no es ningún genocidio, que ya no es ningún ecocidio. Que hay un derrame petrolero, pues la doctora Claudia Sheinbaum dice que eso no es ecocidio, que eso es perfectamente normal.
Cuando era oposición, dijo que el fracking era un crimen y ahora lo defiende. Y Milenio dice que pues a lo mejor en ese entonces sí era un crimen, pero que ahora todo es distinto, ahora todo es maravilloso. Una nota de Yeshua Ordaz. Energía. El proceso permite reutilizar ese volumen de líquido, recurrir a motores eléctricos y reducir de forma sustancial el impacto ambiental, aseguran los expertos. México tiene 141,000 millones de pies cúbicos de gas en yacimientos no convencionales, de acuerdo con la CENER, Secretaría de Energía. Sheinbaum irá a España a la cumbre sobre la democracia, donde se van a reunir solamente dictadores antidemocráticos, como Pedro Sánchez, que destaca por su odio contra el Estado de Israel, el cual utiliza como estrategia contra Donald Trump, porque hay una campaña mundial en la que participa incluso el Papa León XIV contra Donald Trump. Vamos con el periódico AM. Cae presunto asesino de director de Japami. Cuando se le cayó la gorra durante la fuga, tras el crimen una cámara registró su cara. Fue clave para identificarlo ya que la imagen coincidió con otra que ya estaba bajo investigación, a Ramón N., el presunto asesino del director de Japami, Roberto Castañeda Tejeda, se le cayó la gorra mientras huía el 26 de marzo. Fue la clave para detenerlo, a pesar, cuando pasó, dice, por un puente peatonal en la calle Cerro de Tepeyac, que conecta con la colonia Esfuerzo Obrero. Una cámara del C4 en Irapuato lo logró identificar. Parece ser que no hay lugar a dudas de que es el mismo que asesinó al director de Japami. A Ramón N. también se le conoce con el alias del Ratón. Es originario de Veracruz, gobernado por Morena. Uno de los dos presuntos homicidas fue detenido la mañana de ayer en la colonia Apatzingán de Irapuato, Guanajuato, durante un operativo encabezado por agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado. El seguimiento después de este crimen comenzó porque el testigo principal escuchó las detonaciones que hizo Ramón N., alias el Ratón. Vio huir al sospechoso por la calle 1 de Mayo. Existen además 13 videos del C4 de comercios que grabaron la fuga de sicarios en una moto desde Avenida Solidaridad hasta el fraccionamiento Villas de San Cayetano. Ayer, durante el inicio de la audiencia de apertura de imputación de cargos por homicidio calificado contra Roberto Castañeda, en agravio a quien privaron de la vida, el señor Roberto Castañeda, hay varias denuncias de la esposa e hijo. Se resolvió que la sesión se reanudará el próximo 15 de abril. La próxima semana. El detenido quedó preso, quedó privado de la libertad. Ojalá y esto sea la justicia y que esta clase de cosas no sigan ocurriendo. Me preguntarán qué es Japami. ¿Qué es Japami? Bueno, pues Japami en Guanajuato es la Junta de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. Eso es Japami. Ramón N. Sería el presunto homicida, y ahora lo que más nos interesa, lo que es para nota periodística, pues es saber cuál es el móvil. ¿Por qué asesinaron al señor Castañeda, a Roberto Castañeda? ¿Cuál es el móvil? ¿Estaba siendo víctima de extorsión por parte de algún grupo del crimen organizado? Esta nota es realmente relevante. Nos vamos con otra cosa. La jornada, el órgano de propaganda oficial de Morena, dice Artemis II concluye misión a la Luna con un retorno, entre comillas, perfecto. Van jefes de Estado de Brasil, Colombia y Uruguay, prácticamente todos ligados al narcotráfico, a la delincuencia organizada. Sheinbaum viaja a España a cumbre de líderes progresistas. El encuentro del 18 de abril en Barcelona, España, será base para la coordinación de fuerzas de izquierda para conspirar un conciliábulo. Estará presente Pedro Sánchez, la más reciente visita del mandatario mexicano,
la más reciente visita del mandatario español fue en 2018, donde se reunió con Andrés Manuel. La Secretaría de Relaciones Exteriores alista presentar una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de 14 mexicanos bajo custodia del ICE en Estados Unidos de Norteamérica. Recordarle a Claudia Sheinbaum, a su secretario de Relaciones Exteriores, que por cierto es un reconocido homosexual LGBT, militante LGBT, que durante el gobierno de Andrés Manuel fueron quemados vivos 40 migrantes venezolanos. Siguiente nota: se importará mayoría del maíz amarillo que se consuma en México, aclaró Sheinbaum en el 107 aniversario luctuoso del multiasesino, violador y ladrón Emiliano Zapata. Reconoce que hay un momento difícil para el precio del maíz que ella no atiende. Ataques de Israel a el Líbano ponen en riesgo negociación entre Irán y Estados Unidos. Hoy anuncia Trump reabastecimiento de buques, acelera la fabricación de armas con nuevo contrato a un corporativo por $4,000 millones. Aún no se normaliza el tránsito marítimo en el estrecho de Hormuz. Recuérdese que van a utilizar mucho las noticias para mantener los inestables los precios del petróleo. Es una estrategia. El Financiero: México mejora en atractivo para inversión extranjera. Pues que se pongan de acuerdo, ¿no? Porque lo que acabamos de ver en el Universal es una fuga enorme de capitales golondrinos. El Economista: inflación llegó a 4.59% anual en marzo, su mayor nivel en este sexenio. Quisiéramos que no fuera un sexenio, ¿verdad? Siguiente nota: tenemos el Informador de Jalisco: vecinos definirán puertos de Mi Bici colocados en la estancia. Colonos de la estancia rechazan la instalación de estas estaciones frente a sus viviendas. Autoridades abrirán diálogo para concretar las ubicaciones, o sea, van a tratar de convencerlos. Diálogo entre Estados Unidos e Irán termina sin lograr un acuerdo definitivo, o sea, uno que las dos partes se obliguen a respetar, pues no. Pero el alto al fuego, como sea, sigue 2 semanas y vamos a ver qué pasa después de eso. Ya saben que si para algo es bueno Donald Trump, pues es que domina no sé si les puedo decir el arte o el método, sería más bien, la técnica de la negociación, que pues requiere mucho, ¿no? Mucho de, pues sí, mira, sí vamos a hacerle, pero mira que no puedo, pero sí lo vamos a hacer de este modo, pero ¿qué tal si yo hago esto? ¿Y qué tal si no me interesa lo que digas y te mando otras bombas? Tal vez de esa forma doble, ¿no? Un poco más, los haga entrar en razón, tal vez a través de la fuerza, ¿no? Porque esa es la política del presidente Trump, la paz a través de la fuerza, así aparecen los documentos oficiales, que además parece ser una idea que retoma de la administración del expresidente Ronald Reagan. Pues bien, esto es lo que tenemos con relación a esta temática. Vamos a unos breves anuncios y ahorita continuamos. Vamos a una pequeña pausa. Continuamos. Bueno, pues hay sorpresas. Ricardo Salinas Pliego, precandidato a la presidencia de México, dice que sería necesario retomar la construcción del aeropuerto de Texcoco porque promete ser un aeropuerto de clase
mundial. Indiscutiblemente un mejor aeropuerto, un aeropuerto que sí tenga rutas internacionales, sí, y que además maneje de una forma más eficiente todo el tráfico aéreo. El desastre del mundial va a poner de manifiesto cómo es que no tenemos buenos aeropuertos. La diputada América Rangel expuso el fracaso económico de las políticas de Morena, señaló que el 75% de las familias reciben un programa social y eso no es un logro, todo lo contrario, es la prueba del fracaso económico, de que no hay seguridad, de que no hay el florecimiento del empleo. Siguiente nota. El gobierno de Morena, en Tecate, Baja California, ha comenzado a cobrar un impuesto de 117 pesos a todos los que sean dueños de perros, considerando que sus perros pudieran ser peligrosos. No aclara cuáles son los criterios para considerar que un perro sea peligroso, porque solo es una excusa para, pues, cobrar algo que no es debido, ¿verdad? La presidente Sheinbaum acusó a los expresidentes del PRI y PAN de agotar los yacimientos de petróleo del país durante sus sexenios, en medio de la polémica por su cambio de opinión de que ahora sí se puede hacer fracking de una forma necia, demencial, ¿no? Ella quería que no hubiera extracción de crudo en gobiernos que no fueran de Morena. Escuchen. Imagínense que en aquella época, con Fox y Calderón, el precio del petróleo estaba a $100 el barril, como ahora. Pero ahora nosotros producimos 1.8 millones de barriles diarios, porque se acabaron los grandes yacimientos de petróleo en aquella época. En aquella época se producían 3.4 millones de barriles diarios, o sea, más del doble de lo que producimos ahora, o casi el doble de lo que producimos ahora. Y la mayoría se exportaba. Y entonces los ingresos de ese petróleo, que eran en dólares, pues fueron cientos de miles de millones de dólares, que deberían de haberse utilizado para carreteras, para puertos, para... Se utilizó para comprar medicinas, se utilizó para tener un seguro popular, se utilizó para tener seguridad, se utilizó también para hacer fondo de estabilización, fondo de desastres naturales. Entonces, pues así como que hayan hecho un papel malo, no. Dar dinero para no trabajar, premiar a los que no trabajan y de esa forma ganarse el voto de gente engañada, no es algo bueno. Indiscutiblemente Sheinbaum se equivocó también en su discurso. Un día sí y el otro también. El periodista Javier Negre considera que la doctora Claudia Sheinbaum se le va a caer el mundial, igual que se le cayó el país, bueno, yo diría también el metro, ¿no? Y el tren interoceánico, que por cierto está acusando al maquinista. Se está ensañando con los más pobres. La FIFA debería de retirarle el mundial a México. No se puede celebrar un mundial en un estado fallido. Sí, eso lo he dicho en muchas ocasiones. Lo comparto también. Sheinbaum acusó a los expresidentes, esta ya la dijimos, del PRI y del PAN de agotar los yacimientos petrolíferos. El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, advirtió que el crimen organizado, los cárteles mexicanos, estarían infiltrados también en los sindicatos obreros mexicanos, después de que se descubriera la participación de narcotraficantes en negociaciones sindicales en el estado mexicano de Zacatecas que perjudican a las empresas estadounidenses, es decir, también extorsionan a través de la vía sindical. Si le ordenan qué decir, Sheinbaum afirmó que Jesús Ramírez Cuevas, el propagandista de Andrés Manuel, le ayuda mucho con los medios alternativos, refiriéndose a una red activa de propagandistas, no periodistas,
que reciben fuertes ingresos, fuertes pagos del gobierno de Sheinbaum. La madre de Leila Montserrat N., de 15 años de edad, que fue privada de la vida por unas personas que la engañaron por celos y estas personas han recibido una pena de apenas 2 años de prisión por parte de los jueces de acordeón, los jueces que impuso Morena. Bueno, pues la madre de Leila Montserrat está actuando para ser una activista y ha solicitado el apoyo también de los mexicanos para emprender, para exigir penas más duras contra los que cometen delitos contra menores de edad como su hija. Ya no hay propiedad privada, pues está muy debilitada. La policía de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, amenazó con detener a vecinos que denuncian que gente del gobierno pintó sus casas con murales referentes al mundial y ellos nunca dieron esa autorización. Ella pensó que era buena idea pintar cosas como con motivos indígenas, como psicodélicos, pinturas por cierto de muy mal gusto, y no les preguntó, entonces pues ellos están indignados. Pensó que como son casitas humildes, pues ella podía disponer de pintarles lo que quisieran. Y bueno, vamos a escuchar parte del enfrentamiento. Es que miren, ustedes están a su conveniencia. Aquí, ¿cómo se llama? Ajá, me estás diciendo que hay un reporte. Cuando pintaron esta data, ¿por qué no hicieron lo mismo? A ver, señora, ¿quién es la dueña? Yo soy la dueña. Venga, fírmeme. Está mal informada y le platico que está mal informada porque yo cuando vine con a mí no me hicieron pasado, le pedían permiso. Los policías como de 20 años, con cara de niños y hablando pues muy mal el español, no entienden de razones. Siguiente nota, ¿qué más tenemos? En Tancítaro, Michoacán, se rompió el récord Guinness del aguacamole más grande del mundo. Tiene 6,800 kilos de aguacate. Contó con la participación de 800 personas y se hizo en 2 horas. Ahora, ¿quién se va a comer todo eso? Algo agradable por lo menos, ¿no? Los comerciantes de la Merced tuvieron una tragedia. Un comando narcoterrorista irrumpió en un restaurante y asesinó 4 personas, incluido el dueño y su hermana. Ocurrió en Ejido Playa Encantada, Acapulco, Guerrero, zona donde se han reportado casos de extorsión. Sigue gobernando Evelyn Salgado, ¿verdad? Sigue gobernando el estado de Guerrero. Siguiente nota. Guerreros Buscadores informó que halló nuevos restos humanos en Rancho Izaguirre. Los buscadores afirmaron que la cantidad de restos encontrados es mayor que el año pasado. Lo cual dice 2 cosas: que las autoridades no investigaron realmente, no quisieron encontrar esos restos, y que el caso Izaguirre sí es un campo de exterminio y que todavía no es algo que se pueda cerrar. Quieren ocultar la verdad. Militares impidieron a reporteros de Televisión Azteca, de la FIA, realizar su trabajo de prensa en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, luego de otro incendio que forma parte de una serie de, entre comillas, accidentes, producto de la corrupción con la que se construyó la refinería. Al igual que el anterior secretario de Relaciones Exteriores, al igual que de la Fuente, el nuevo canciller Roberto Velasco
militante LGBT que ha expresado públicamente que sostiene relaciones con hombres, sostuvo una llamada con el régimen de Cuba para reforzar su apoyo con nuestros recursos públicos. Siguiente nota: colectivos de búsqueda reportaron el hallazgo de 219 restos humanos en límites de Tláhuac, donde opera el cártel de Tláhuac ligado a la jefa de gobierno Clara Brugada, y también cerca del Estado de México. Hasta el momento continúan las labores en la zona para la identificación de todos estos cuerpos. Adictos al lujo en Morena. Diputada veracruzana Dorení Cayetano tiene un anillo Cartier que vale más de 63,000 pesos. Ya no les interesa la austeridad, ni la pobreza, ni vivir con una muda de ropa y un plato de frijoles. Digo porque eso era lo que predicaba López Obrador. Siguiente nota. Nuestros compañeros siguen desaparecidos. Manifestantes campesinos y transportistas que han amagado con bloquear las autopistas se manifestaron frente a Secretaría de Gobernación para exigirle a Rosa Isela Rodríguez que reanude el diálogo, pero no hay voluntad. Por el lado del transporte, David Esteves Gamboa, presidente de la Asociación Nacional Transportista ANTAD. Por el lado de nosotros, decirles que hemos sido muy respetuosos cuando nos avisan o nos piden que nos juntamos con ellos. Aquí estamos, esa es la prueba. Venimos a exigir que se cumplan los acuerdos firmados en el mes de noviembre, llevamos para 5 meses, y el otro día, precisamente platicando sobre este punto, le preguntaron al subsecretario de gobierno que nada más mencionara que al transporte, qué punto ya le habían solucionado, y no supo contestar. Y yo quiero contestarles que absolutamente un solo punto. Lo que sí quiero reconocer, porque soy un caballero, soy un hombre de palabra, ha habido interlocución, ha habido meses de trabajo, inclusive ya se nos atendió directamente la presidencia. Pero no hay acuerdo. Siguiente nota. El hermano de López Obrador, Ramiro, se echó un eructo mientras trivializaba las fallas de la refinería Olmeca. ¡Qué vergüenza! Ya dio el posicionamiento la empresa del Estado, Petróleos Mexicanos, y bueno, lo bueno de esto es que no hubo ningún accidente a algún ciudadano, eso, ¿no? Como bien se dice aquí, nada más la pura quemazón. Pero el gobierno va a pedir mayor seguridad por estos incidentes ya recientes que... Bueno, en este caso se va todavía a investigar, ¿verdad? ¿Por qué sucedió el incidente? Erupta y se burla. Siguiente nota. Un reportero cubano expuso cómo la ayuda que está enviando México es revendida en dólares por Cuba. El gobierno de Cuba, que más gobierna Cuba, le pidió al gobierno de México, que más gobierna México, que escondiera los datos sobre la ayuda humanitaria que llega a Cuba. Porque la ayuda humanitaria que llega a Cuba desde México no es solo la que ha llegado en los buques militares. Hay otro tipo de ayuda humanitaria que viene a través del Programa Mundial de la Alimentación. Por ejemplo, estas son imágenes de la tienda Caribe Camagüey, la provincia de Camagüey, tienda de los militares cubanos. La leche en polvo Perla de México. Entonces ahora pregúntate cómo llegó la leche en polvo que viene desde México en la tienda de los militares cubanos y supuestamente hay un bloqueo que no deja llegar nada. Estas otras imágenes son de la tienda Caribe Matanzas, provincia de Matanzas, tienda de los militares cubanos. La leche en polvo Perla desde México junto a los productos La Merced desde México. Llega para venderse, no para darse como ayuda. Vean, es el esquema de fraude. La diputada morenista Patricia Armendáriz, antes colaboradora de Carlos Salinas de Gortari, hoy en Morena, reconoció que si hay corrupción en Morena, la gente dice que la corrupción está peor que antes. ¿Y sí? Mi mayor desfestejo
es la corrupción. Creo que no merecemos los funcionarios públicos de Morena estar dignamente en un lugar donde dicen que la corrupción está peor que antes. O sea, ¿tú dices que la corrupción está peor que antes? Lo que dice la gente es que la corrupción está peor que antes. ¿Y lo está? No lo sé, no he hecho ningún estudio. No lo sabe. Dice que no lo sabe o no quiere saberlo. Se descubre que Vanessa Rocha, defensora a capa y espada de los desaciertos de Morena, tiene la titularidad, es propietaria, con escrituras, de varios lotes en Tulum, que están ubicados junto a las estaciones del Tren Maya. Es con corrupción, tiene un beneficio, se beneficia del régimen. Tropas mexicanas participarán en ejercicios militares internacionales con Estados Unidos y fuerzas militares del Caribe aliadas en verano. Fue solicitado al Senado y ya se autorizó su salida del país. Entonces puede que Sheinbaum dice una cosa en el discurso, pero en otra cede en colaboraciones militares con Donald Trump. Qué bueno. Bueno, Sheinbaum contra Sheinbaum sacan sus mensajes contra el fracking y que ahora lo apoya. Mire, 4 de marzo de 2015. La privatización del agua para cumplir con las necesidades del fracking es perverso y sumamente grave, dijo Sheinbaum. Luego, el 25 del 6 de 2014, dijo que se hacía eco de una columna en La Jornada que dice: el uso de fracking dejará inútiles las tierras, asegura experta. Luego otra vez publicó en 2013 una ofensa más a la reforma energética, el Shale Gas. Y luego en otra de 2014 dice: el fracking, otro gravísimo impacto de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto. Y ahora el fracking es bueno porque ya está en el poder. Solamente Milenio le creyó. Se junta la escoria zurda. Sheinbaum reveló que viajará a España el 18 de abril para asistir a una reunión con Lula, Petro, Pedro Sánchez y Yamandu Orsi. La página donde se podría consultar cédula profesional de funcionarios con la CURP está caída. Vamos con nuestra siguiente nota. La ley ampara a los asesinos familiares de Leila Montserrat, de 15 años, asesinada por las que llaman sus amigas. Fue llevada con engaños a un lugar de Sonora donde la privaron de la vida. Exigieron condenas más duras. No puede ser que solamente estén 2 años en prisión cuando la prisión máxima para homicidio practicado por menores de edad son 5 años. Digo, mínimo que le pongan los 5 años. ¡Que no se quede callada! ¡Ya basta! ¡Que cae con cárcel! ¡Justicia! 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 Siguiente nota. Bueno, pues Salinas Pliego dice que lo atacan tanto porque tienen miedo en Morena que en 2030 los saque a patadas por seguir destruyendo, robando y engañando a México. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Hemos ya comunicado otras cosas. Algunas de estas notas las hemos comunicado con anterioridad. Próximamente vamos a estar ampliando la información. Tengan un excelente fin de semana. Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Y hasta la próxima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Guárdanos y cuídanos, Dios
Dios santo, Dios de los ejércitos. Hasta la próxima.